Muy buenas tardes, bienvenidos a su clase de reparación y mantenimiento. Gracias por conectarse. Vamos a iniciar la sesión, ¿verdad? Para este día y para esta semana. Les estaré compartiendo este material dentro de un momento, ¿verdad? Se los enviaré a WhatsApp. Y vamos a iniciar quizás uno de los temas que tiene mucho contenido, es bastante cargado este material. Vamos a ver bastante parte, digamos, teórica con la cual se nos van a dar fundamentos, digamos, de componentes internos dentro de la máquina. El tema, ¿verdad? Es cómo funciona el test de autocomprobación. Esto viene del inglés. Normalmente en el inglés a esto se le llama el proceso de POS, ¿verdad? Como lo vamos a ver, que es un acrónimo, ¿verdad? De Power On Self Test o test de autocomprobación de encendido. Como el nombre lo indica, ¿verdad? Es un pequeño testeo, digamos, por así llamarle, ¿verdad? Una pequeña comprobación que hace la computadora sobre sí misma para ver si está, digamos, en condiciones para funcionar o por lo menos para darnos lo que conocemos típicamente como un mensaje de prompt, ¿verdad? Todos esos conceptos vamos a tratarlos de ir viendo despacio de irlos explicando detalladamente, ¿verdad? Para que tengamos claro cómo es que se ejecutan. Lo primero debemos de tomar en cuenta es que sea para un equipo portátil o para una PC de escritorio, ese proceso es similar, ¿verdad? Es un proceso similar que realizan ambos dispositivos. En el caso, ¿verdad? De la PC de escritorio, el proceso de post comienza desde el momento en el que nosotros venimos y pulsamos el botón de encendido, ¿verdad? De una computadora. Cuando pulsamos el botón de on o que a veces también nos sirve para apagar, es cuando comienza el proceso de post. Hay, digamos, una serie de procedimientos que se realizan antes de que nosotros veamos la pantalla, que le vamos a llamar la pantalla de prompt, ¿verdad? Que es cuando vemos el mensaje, el prompt, digamos que es ya la parte del sistema operativo. Es decir, yo puedo tener una máquina sin sistema operativo, pero que el post salga ok, ¿verdad? O que llegue, digamos, a feliz término. De ahí vendríamos hablando de un prompt. Por eso nos dice, esta operación es el primer paso de un proceso más complicado que se llama arranque, ¿verdad? El post es precisamente ocurre entre el momento en el que se enciende la máquina y en el momento en el cual en la pantalla nosotros vamos a observar un mensaje que nos dice que está arrancando un sistema operativo. Ahí es donde se ejecuta este proceso. El proceso de Power on Self Test es lo que viene a darle el OK a la computadora para que pueda cargar lo que es el sistema operativo. Por eso nos dice acá, ¿verdad? Que es debido que todos sus componentes estén en buen funcionamiento con el objetivo de cargar un sistema operativo. El sistema operativo es a lo que le llamamos el mensaje de prompt. Yo puedo tener un equipo que me dé un post en buen estado, un post OK, pero que no tenga sistema operativo. Ahí es donde nosotros debemos de distinguir entre dos aspectos fundamentales. Cuando se hace una revisión, por ejemplo, de un equipo de una PC, yo tengo que buscar, en primer lugar, llegar al mensaje de prompt. Si llegamos al mensaje de prompt, entonces ya lo siguiente a revisar es a nivel del operating system o del sistema operativo. Esto es como, por ejemplo, yo podría comparárselos a un vehículo. Vean. Cuando un mecánico está revisando un vehículo y digamos un vehículo que no arranca, un vehículo que no enciende, su prioridad es ver por qué no arranca. Vean. Entonces, una vez arranque, posiblemente va a ir viendo en dónde hay fallas. ¿Vea? Pero lo principal es que el vehículo esté en condiciones de arranque. Y para obtener el arranque, pues eso significa que hay que tener batería buena, hay que tener bueno el motor de arranque, hay que tener lo que sería, digamos, el motor sincronizado, ¿verdad? Que sus bujías y los cilindros vayan, digamos, que estén bien conectados a nivel de cables y del orden de encendido. Todo eso es para que el motor pueda dar ignición.
Vea, pero posiblemente más allá de la ignición puede haber algún componente o alguna falla que esté, que tenga el vehículo. Por ahí va más o menos el concepto del POS en la computadora. El POS es un pequeño testeo que me va a indicar a mí en dónde puede estar alojada una falla en el equipo que impida la carga correcta de un sistema operativo. Pero una vez eso esté superado, pueden haber fallas que estén relacionadas a lo que es únicamente el sistema. Entonces, esto lo vamos a ver como en dos partes. En primer lugar, encargarme de que la computadora llegue a darme un post OK y en segundo lugar, revisar lo que es el sistema operativo. Es decir, aquí se separan, digamos, el equipo en dos partes. El post es la prioridad y luego pasamos al sistema operativo. No podemos resolver problemas que sean a nivel del sistema operativo si el post no está en correcto estado. A eso es el punto al que queremos llegar. Si el post está en correcto estado, entonces podemos pasar a resolver problemas a nivel del sistema operativo. Por lo general, la mayoría de fallas que se alojan a nivel del sistema POS o del Power on Cell Test son fallas de componentes primarios. Entonces, estos componentes primarios se asume que si uno de ellos no está en buen estado, la máquina no va ni siquiera a darnos el paso de la carga de un sistema operativo. Bien, entonces, eso debemos de tomar desde ya en cuenta. Nos dice que antes de que se cargue un sistema operativo, ¿verdad? Es decir, el POS desde ya es como un pequeño programa, por así decirlo, ¿verdad? Es un programa que está grabado en un chip interno dentro de la motherboard. Específicamente está dentro del dispositivo que hemos hablado anteriormente que se le conoce como BIOS, ¿verdad? O el sistema básico de entrada y salida. Es como una especie de configuración previa del equipo que se mantiene almacenada y que si pues se le da el OK a esa configuración, podemos cargar un sistema. Por eso nos dice, ¿verdad? De que el POS se asegura que los componentes del hardware, o sea, esto es inminentemente relacionado al hardware. Por eso es que hacíamos la separación entre el sistema operativo y el proceso de POS. El POS es primero, el sistema operativo es después. O sea, que eso ya nos está dando la idea de que una falla a nivel del POS está relacionado a el hardware de la máquina, es decir, las piezas físicas, los componentes como disco duro, memoria, alguna tarjeta, lo que podría ser un motherboard incluso, o algún otro dispositivo de conexión. Pero ya las fallas a nivel de software, a nivel de aplicaciones, ya es de el sistema operativo, o sea, ya es posterior a eso. Nos dice que chequea el hardware, la CPU, que sería el microprocesador o la unidad central de procesamiento, la memoria RAM, ¿verdad? Y que estén funcionando. A eso se le conoce como autocomprobación de energía o Power on Cell Test. Por eso les decía que esa era un POS, es unas siglas en inglés, de Power on Cell Test. Test de autocomprobación de encendido. Luego nos dice, el POS es lo primero que la PC hace cuando se conecta y es la primera advertencia de problemas. Normalmente el POS vamos a tener dos mensajes. Puede ser un mensaje que se le llama en pantalla, y nos avisa un aviso de mensaje en pantalla y, ¿verdad? Vamos a tener lo que son pitidos a través de un pequeño speaker o parlante. En la computadora, en la PC tradicional, ¿verdad? Siempre encontramos lo que es un pequeño speaker o parlante conectado a lo que es la tarjeta madre. La función de ese speaker es hacer pitidos. Si usted tiene una computadora en casa, normalmente al encenderlo usted va a escuchar unos pitidos, ¿verdad? Que hace la máquina al principio. Son completamente normales. Son pitidos que de hecho lo que están indicando a ustedes es que eso está funcionando bien. Hay ciertos pitidos que vamos a escuchar a veces o en ocasiones que nos estaría indicando una falla o un problema relacionado posiblemente a un error o algún dispositivo que no se encuentre en buen estado. Vea, ahora, que debemos de aclarar esto, ni los pitidos ni el mensaje son específicos. Es decir, lo que vamos a ver nosotros es como una especie de guía, como darnos unas pequeñas lucecitas para indicarnos
dónde están las fallas o dónde pueden estar localizados ciertos problemas. Vea, y es parecido, digamos, esto, y yo siempre lo comparo con la cuestión automotriz, ¿verdad? Es como un mecánico que comienza a revisar, ¿verdad? Y comienza a observar dónde puede haber algo, dónde escucha algún sonido que no es normal o algo que se sienta que no debe, que no está girando como se debe. Algo así es el post para las computadoras. Aunque claro, eh, para los vehículos hoy ya existen escáneres que nos detectan fallas a través de códigos de las computadoras de los vehículos. También ese tipo de escáner ya existen para las computadoras, tanto laptop como las computadoras, digamos, de escritorio. ¿Verdad? Y los venden, son unas pequeñas tarjetitas que se conectan y podemos obtener más fácilmente. Pero el post, digamos que es algo como de un poquito de intuición, ¿verdad? De dónde puede andar alojada una falla de acuerdo a lo que escuchamos en algunos pitidos o a los mensajes que veamos en la pantalla. Aquí nos dice, por ejemplo, en en algunas computadoras, un pitido combinado con un prompt, es decir, un mensaje que el sistema operativo está cargando o que la máquina nos diga, inserte un disco para cargar el sistema operativo, ¿verdad? Es que todo eso, los componentes han pasado el post. Si un equipo, por ejemplo, nos da una pantalla negra, es decir, yo aprieto el botón, pero la pantalla se queda completamente en blanco sin mostrarnos nada, eso podría ser relacionado a a una falla en un componente principal. Lo prioritario es llegar a tener un mensaje en pantalla donde se nos diga que debemos de arrancar un sistema operativo. Ese es como el primer paso al momento de tratar de resolver problemas en una computadora, sobre todo si tenemos la famosa pantalla negra, ¿verdad? Una vez yo he localizado la falla, si se corrige el problema, vamos a llegar a ese punto en donde la máquina va a dar señales, va a dar mensajes en pantalla, la marca del CPU, la marca de lo que podría ser la motherboard, y luego pedirnos que carguemos sistema operativo. Algunas veces ocurre que hay máquinas que los speakers les son removidos y entonces no podemos escuchar ni siquiera los pitidos, ¿verdad? O por ejemplo las laptops por lo general no pitan al momento de encenderse, a menos que se mantengan presionadas algunas teclas, ¿verdad? Y que parte del proceso de post tiene que ver con el teclado y por eso es que genera esos pitidos, ¿verdad? Entonces, a veces encontramos con pitidos cortos, ¿verdad? Que están representados aquí con un punto, pitidos un poquito más largos, ¿verdad? O que digamos, se prolongan, o que hay mezcla de ellos. Entonces, aquí lo que vamos a ver es una pequeña tabla que trata de guiarnos, ¿verdad? De darnos una idea de cómo funciona el post. En primer lugar, si yo no veo, no escucho nada, ¿verdad? Ni veo nada en pantalla, o sea, al apretar un botón de encendido no sucede nada, no vemos ni nada en pantalla, ni nada aquí, y yo le agregaría un componente más para asegurar esto, y es que al apretar el botón no se ilumina ningún LED, ninguno de los poquitos, digamos, que tiene el CPU en la parte frontal. Si eso sucede, es seguro que la falla se encuentra en la fuente de poder o la alimentación. Es decir, es una fuente que está quemada y que por lo tanto usted al presionarla, pues no comienza a funcionar porque está arruinada y no va a escuchar ningún pitido porque no le llega energía al motherboard, mucho menos va a visualizar algo en la computadora. Ahora, si resulta que se aprieta el botón, no hay pitidos, no hay nada en pantalla, pero sí hay luces al frente, o sea, sí se miran un LED encendido, ¿verdad? O se manifiesta, digamos, como que comienza a circular incluso el ventilador que tienen las fuentes de voltaje, entonces seguramente no va a estar el problema la alimentación, va a andar en otra parte. Entonces, hay como ciertas cosas, ciertos indicios que debemos de ir fijándonos para darnos cuenta en dónde puede estar algún problema de este tipo. Otro caso sería que no hayan pitidos y que aquí veamos solo cursor. Solo cursor significa que si, digamos, pónganle ustedes, está fuera la pantalla de la computadora, que no va a ser completamente negro, está fuera la pantalla de la computadora y se ve así negrita, ¿verdad? Y de repente vemos que acá
solo aparece como un guión bajo, así nada más, y nada más, solo aparece eso y a veces está como pipiliando, podría ser una falla también debido a la fuente de poder. Eh, en este caso podría ser que hay fuentes que se van degradando, ¿verdad? Que en el uso van perdiendo, digamos, su potencia, ¿verdad? Ya no tienen la misma energía, aunque encienden, ya no suministran los mismos voltajes, ¿verdad? Es una fuente, digamos, ya dio su vida útil, ¿verdad? Y ya no funciona al 100%, entonces debe ser reemplazada. A veces esas fuentes, como dan un poco de paso de corriente, la máquina enciende, pero no tiene el voltaje suficiente como para mostrarnos todo el proceso de carga. Entonces, lo que hace el motherboard es como autoprotegerse, porque sabe que no es un voltaje adecuado y lo único que hace es mandarnos ese cursor en la pantalla, sin ningún pitido ni nada más, ¿verdad? Solamente el cursor ahí pitidiano nos podría indicar que hay una falla en la fuente de poder. Ahí donde dice alimentación, la alimentación es la fuente de poder. También podría ocurrir, ¿verdad? Que no escuchemos nada, ¿verdad? Que yo no escuche ningún pitido, pero que vea el prompt del sistema operativo, ¿verdad? E incluso que cargue el sistema operativo y no escuche ningún pitido. Una máquina que no pite al principio podría ser una de dos. O que los fabricantes, porque vamos a tocar ese tema, ¿verdad? Los fabricantes han ido cambiando los chipsets a nivel de los POS, los han ido haciendo más baratos, quitándole ciertas cosas, ¿verdad? Quitándole ciertos componentes o ciertas funciones para abaratarlos. Podría ser una de dos, o que al igual que una laptop, ¿verdad? Que en su proceso normal la laptop nunca le va a quitar a usted una computadora PC o de escritorio, pues que no traiga la función de emitir un sonido. En las que sí lo traen, podría ser que el speaker, que está como altavoz, o el parlante interno, no esté bueno, que ya se haya arruinado, que no lo tenga incluso el equipo. Eh, ya depende, digamos, eso un poco del diseño del motherboard. Si el motherboard viene diseñado para emitir sonidos, aunque al principio, al cargar, eh, un par de pitidos, uno o dos pitidos, pues puede ser que el problema esté relacionado al speaker. Un pitido y el prompt del sistema operativo podría considerarse el funcionamiento normal, ¿verdad? Incluso a veces dos pitidos en una máquina y cargar el sistema operativo estaría normal. Aquí nos dice, miren, obtenemos un pitido, una pantalla básica, podría ser problema de un disco duro, por ejemplo, ¿verdad? Eso significa, una pantalla básica significa un mensaje que nos está diciendo ingrese o inserte lo que es un disco de sistema operativo, ¿verdad? Para poder cargar, ¿verdad? En las máquinas que traen los BIOS en inglés, pues es un mensaje en inglés. En una máquina que esté subidos en español, pues seguramente nos dirá inserte un disco para cargar sistema, ¿verdad? O en inglés nos diría algo como insert boot disc o insert media, inserte un dispositivo para, cargar lo que sería un sistema. Eso vendría siendo una pantalla básica. Podría decirnos a nosotros, mire, esa es una máquina o que no tiene disco duro, ¿verdad? O que el disco duro no tiene sistema operativo, o incluso que el disco duro se ha arruinado, ¿verdad? Llegar a ver una de estas pantallas nos estaría indicando a nosotros, el post nos dice, vaya, yo estoy ok en todo, este equipo todo lo tiene bien, le doy el paso al sistema operativo. Entonces, si no carga el sistema operativo, el post dice, bueno, ese ya no es mi problema, ese ya es problema del disco. Tienes que ir a revisar el disco duro, cambiarlo, reinstalar sistema operativo, o posiblemente, digamos, reemplazar el disco duro, dependiendo de la falla que se tenga. Pero el POS ha hecho su trabajo de decirnos, el resto de componentes están bien. Aquí, de este punto en adelante, ya le toca al sistema operativo. Si el disco duro es la falla, hay que cambiarlo. Si el sistema operativo se ha arruinado, ¿verdad? Porque a veces ocurre que el sistema es el que se arruina y no es tanto el disco duro. El sector de arranque, digamos, del disco duro es el malo y no se puede arrancar el sistema operativo. Bueno, hay que reinstalar el sistema. Tenemos otras fallas, ¿verdad? Por ejemplo, que escuchemos un pitido, pero que en la pantalla no veamos nada.
podría ser una falla debido al monitor, o sea, que el monitor sea el malo, o que incluso algo tan sencillo como que el monitor, el cablecito se haya movido, ¿verdad? Y esté flojo y hay que apretarlo. O incluso podría venir siendo alguna falla, podría ser a nivel de una tarjeta gráfica, ¿verdad? Si es una tarjeta, digamos, individual de la tarjeta madre. Lo mismo podría indicarnos dos pitidos cortos, pero si no vemos nada en pantalla, pues hacer de cuenta y caso. Bueno, si hay pitidos, es que hay paso de corriente en los elementos, pero a la pantalla no le está llegando la señal. Bien. Dos pitidos y un código de error. Eso lo vamos a estudiar en una tabla aparte. Las máquinas tienen una serie de códigos de errores, ¿verdad? Que los muestran en la pantalla principal, que a veces cambian de marca a marca, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, HP tiene sus propios códigos de error, que no son nada iguales o no son nada parecidos a los de Dell o a los de IBM. ¿Vea? Es decir, en cuanto a los códigos de error, no podríamos generalizarlos porque quien comenzó con esto, recuerden que fue IBM. Vinieron otras empresas y comenzaron a copiar su modelo, ¿verdad? Y a sacar computadoras con su marca y por ahí quedaron los clónicos. Entonces, en equipos genéricos, equipos clónicos, los códigos de error más o menos vienen siendo los mismos. Pero en los equipos de marca, por lo general no. Por lo general, cada marca va manejando sus códigos de error. Aquí tenemos un ejemplo de un código de error para un teclado marcado como 305, pero es para equipos genéricos. Entonces, escuchamos varios pitidos al principio y un código de error de esos y que nos dice ahí keyboard error, error de teclado. Esto puede ocurrir por algo tan sencillo como que cuando encendí la computadora, las teclas del teclado estaban presionadas por algo, o yo las estaba apretando, o está algo sobre el teclado, y para el post, eso es un error, ¿verdad? Porque se supone que al principio no debe de estar presionado nada y lo manda como un error. O podría ser, digamos, y aquí ya viene ese punto que les decía. Ocurre de que en algunas máquinas, para funcionar, el teclado tiene que estar conectado. O sea, la lógica de los fabricantes durante un tiempo fue, bueno, si esta máquina está diseñada para trabajar con teclado y con mouse, entonces vamos a ponerle algo al post para que si el mouse o el teclado no están bien, si el motherboard les manda una señal y recibe que hay envío y recepción de información de teclado y mouse, pues le damos el OK al teclado, le damos el OK al mouse. Pero si uno de esos dispositivos no está bueno y no recibimos el OK o la reversa de la señal, entonces hay que decirle al usuario que el teclado, hay falla en el teclado o que hay falla en el ratón. Así diseñaron durante un tiempo las computadoras, sobre todo las computadoras con puertos PS2, ¿verdad? Que ya los hemos hablado con anterioridad. En una máquina que tenga ese tipo de puertos, por lo general, si se desconecta el teclado, si se desconecta el mouse, que sería como que estuviera dañado, ¿verdad? Prácticamente la máquina no carga el sistema operativo. Le va a mandar a usted un mensaje de error y hasta que ponga un teclado bueno, hasta que ponga un mouse bueno, le da el paso para el sistema operativo. Hoy en día ya no sucede eso. Vea, hoy vemos que a los POS les quitaron esa revisión, vea, sobre todo con máquinas que traen más puertos USB que del resto. Y pues yo puedo arrancar una máquina aunque mi teclado esté malo, aunque mi mouse no sirva. Se enciende la máquina, carga el sistema operativo y hasta que usted va a querer mover apretar el teclado, mover el mouse, se da cuenta que eso no funciona. Vea, y ya el POS no le dice a usted, mire, esto está mal funcionando y lo necesita para trabajar con un sistema operativo. Y el sistema operativo menos le va a andar diciendo que no hay teclado o que no hay mouse. Él va a seguir cargando y va a llegar a su pantalla principal a pedirle la clave. Entonces, ese tipo de situaciones los fabricantes han ido recortando ciertas funciones del POS dentro de las tarjetas de circuito, digamos, de la motherboard con propósitos de abaratarse, ¿verdad? De abaratar costos y que pues a la larga diría yo, mire, eso de que si el teclado estaba bueno, el mouse estaba bueno y no se podía cargar una máquina, creo que era algo favorable porque por lo menos me hacía darme cuenta antes de ir a cargar un sistema operativo que tenía problemas con algún dispositivo. Pero
como repito, en máquinas más recientes eso fue eliminado. Varios pitidos, cualquier mensaje en pantalla o muchos pitidos continuos podrían estar relacionados a la fuente de poder. Nuevamente, pitido largo y corto podría ser problema de la placa madre, que la motherboard es la que no se encuentra en buen estado. Pitido largo y dos pitidos cortos podría ser monitor. En algunos casos, los pitidos así prolongados y continuos mezclados pueden ser la memoria RAM, que sea la mala. Es decir, estos pitidos lo que buscan es advertirnos que hay un componente que no funciona, que no está bien a nivel del hardware y que el POS lo detecta. El POS lo que hace nada más es enviar una señal a los diferentes dispositivos o componentes de la máquina y recibir de regreso una señal de que, hey, hello, estoy aquí, estoy vivo, funciono bien. Y va chequeando uno por uno y si de uno no recibe la señal de retorno o ese feedback, entonces es que comienza a advertirnos que hay problemas, que hay algún dispositivo que no se encuentra en buen estado. Nos dice, si no aparecen mensajes de error o pitidos, no significa que todos los componentes del hardware estén funcionando, ¿verdad? Podría ser, el POS detecta algunos errores generales, ¿verdad? Pero no así tan específicos. Si quisiéramos ir a detectar errores específicos en una computadora, repito, ya hay escáneres para computadoras, ¿verdad? Se pueden adquirir escáneres para computadoras que nos dan un código de error y nosotros ir a buscar por esa referencia de ese código qué falla es la que tiene ese equipo. Bien. Ahora, vamos a ir viendo los componentes, ¿verdad? Y aquí tenemos un diagrama de un cajón, digamos, de una computadora genérica, en donde vamos a encontrar 12 elementos a los cuales hay que ponerle atención. Estos elementos posiblemente han ido cambiando con el paso del tiempo, ¿verdad? No sean exactamente como los veamos acá. Algunos se han ido integrando dentro de lo que es la placa madre, ¿verdad? O la placa base. Así que hay que tomar en cuenta eso. Lo que sí es cierto es que todos están interconectados por la motherboard. Vamos a irlos viendo uno por uno, ¿verdad? En primer lugar, debemos de definir lo que es el botón de encendido o apagado, ¿verdad? El turn on o turn off. Todas las máquinas tienen un botón, ¿verdad? Donde podemos encenderlas o apagarlas, ¿verdad? Durante un tiempo fue una palanquita, después pasó a ser, en la mayoría de computadoras hoy es, bueno, pasó a ser un switch y después de un switch pasó a ser un push button, ¿verdad? Que son los que solo apretamos y que oímos un pequeño cliqueo cuando se aprieta. Entonces, eso es uno de los primeros componentes que hay que tomar en cuenta porque es donde se comienza el post, desde el momento en que usted aprieta ese botón. Luego tenemos algo que se le llama el reloj o el clock. También está la batería y el BIOS y el CMOS. Estos prácticamente están relacionados entre sí. Son componentes que tienen relación entre sí y guardan lo que vendría siendo funciones en específico. Por ejemplo, el reloj, ¿verdad? Que está marcado aquí como 2, es lo que hemos dicho ya en otras ocasiones, que las computadoras trabajan con dispositivos que tienen sincronismo, es decir, en donde se sincroniza el momento en el cual se pueden enviar datos a nivel de lo que es la autopista, digamos, de información de la máquina, que se conoce como el bus del sistema. Entonces, esta pieza normalmente la vamos a encontrar en los motherboards. Pueden haber uno, dos o más relojes, ¿verdad? Es decir, los relojes no son exclusivos que solo uno va a tener la computadora, puede tener muchos. Aquí tengo un motherboard en el cual yo voy a tratar de enseñarles a identificar dónde hay relojes. Estos normalmente son hechos de cuarzo, ¿verdad? Y son estas piececitas, déjenme apuntar acá, ¿verdad? Aquí van a ver unas piececitas como, son bien pequeñas, ¿verdad? Son como cuadraditas, vamos a verlas acá. Aquí está uno de ellos. Para ejemplificar mejor dónde están esos relojes, vamos a buscarlos acá en Google para que tengamos una mejor idea, ¿verdad? Vamos a poner acá eh, reloj, em, espérenme, está poniendo en inglés, de cuarzo en tarjeta madre.
Bien, acá vamos a ver algunas de estas imágenes, ¿verdad? Como pueden ver, incluso ya nos asemejan aquí la batería, el CMOS, ¿verdad? Porque todos esos están relacionados. Vea, cuando hablamos de un reloj, ¿verdad? Nos estamos refiriendo a ese componente que está acá. Ese precisamente es un reloj. Lo podemos encontrar en tarjetas madres como en otros dispositivos, ¿verdad? De hecho, acá, ¿verdad? Aquí este, por ejemplo, es un video incluso en YouTube. Miren, aquí nos están dando la idea, ¿verdad? El reloj, esto es lo que hace, mandar una señal continua, una señal con cierto periodo de repetición para poder sincronizar. Y ese sería un ejemplo de un reloj. Aquí están viendo otro. Aquí lo llaman con otro nombre. Aquí le dicen oscilador de cristal. Vean, es el mismo dispositivo, ya sea que se le llame reloj, oscilador o que se le llame también un resonador, es el mismo dispositivo. La función de los relojes, como ese que está acá, es precisamente el dar lo que vendría siendo una señal continua, una señal que se esté repitiendo. Aquí en esta página pueden ver de muchos tipos, ¿verdad? Y claro, ahí traen un impreso, ¿verdad? En el caso de estos se alcanza a ver. En el caso de estos es bien difícil verlo, porque ya tal vez, bueno, en ese motherboard creo que no los puedo acercar mucho, ¿verdad? Pero estaríamos hablando que acá, de este cabal donde yo tengo mi dedo, aquí hay uno. Aquí hay uno. Esta tarjeta madre tiene dos, ¿verdad? Ese es uno y este es otro, el que está por acá. Tendría dos de estos. A eso se refiere el material con un reloj, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la función del reloj? Pues sincronizar señales, esa es su función. Es un dispositivo, como ahí decía, que oscila, o sea, que está repitiendo una vez y otra vez una señal para poder sincronizar a través de él. Luego, ¿verdad? Tenemos lo que es la batería, ¿verdad? La batería acá, incluso ya vimos una imagen, ¿verdad? Es esta que está acá. La batería de este está aquí alojada en este puente, ¿verdad? Acá se puede remover y es similar a una batería, digamos, que se utiliza para reloj, ¿verdad? Es como esta. Tiene su código, ¿verdad? Estas son 2032, las baterías que se utilizan en motherboards, 2032, y iría acá. Hay otros motherboards que posiblemente se monte de otra manera, ¿verdad? Esta es una, por ejemplo. eh, Esta es una batería, ¿verdad? De motherboard que ya está montada de otra manera. Depende del diseño, digamos, de nuestro motherboard puede variar, ¿verdad? Pero a eso nos estamos refiriendo con la batería, ¿verdad? La batería está estrictamente relacionada a esta que está acá. Es una batería de 3 voltios, ¿verdad? Como repito, el código de batería para computadora es 2032, CR2032. Esas son las baterías que traen la mayoría de máquinas. Acá tenemos una relación con el BIOS. Este es un chip de BIOS. Es un BIOS antiguo, por eso todavía se ve así con este como un chip que es removible, ¿verdad? Que se puede mover. Vean que este es de 1999, ¿verdad? Pero los chips más actuales son diferentes. Por ejemplo, en el caso de esta que yo estoy mostrando, es uno que tiene patitas, ¿verdad? Y está alojado acá. Ese de aquí sería el BIOS, digamos, de esta motherboard. Ya en otras ocasiones hemos hablado de la función del BIOS, pero aquí es donde el BIOS se relaciona con la batería. ¿Ya? Es decir, batería, BIOS y CMOS, estos tres, realmente el BIOS y el CMOS es uno solo. Aquí están como separadas como dos piezas, pero es una sola pieza. Bien, si regresamos acá, ustedes observarán que tenemos aquí marcado el BIOS y el CMOS, el 4 y el 5. Estos, aunque se miran como piezas separadas, realmente es una sola pieza. Eh, el BIOS es en sí el chip que tiene el software, por así decir, de configuración de la máquina. Eso es lo que tiene el BIOS. El CMOS es lo que le permite al BIOS utilizar a la batería, utilizar a la batería para resguardar la información de configuración. Cuando hablamos que una máquina está configurada, significa que se configura, por ejemplo, la fecha, la hora, son parámetros básicos.
Se configura también los discos duros, ¿verdad? El orden en el que están conectados los discos duros o los dispositivos, el orden de arranque, es decir, cómo va a ir la máquina, por ejemplo, cuando vamos a instalar un sistema operativo, si este se va a cargar desde un disco compacto, si se va a cargar desde una USB, si se va a cargar directamente desde un disco duro. Al BIOS se le indica en dónde se va a arrancar, cuál es la secuencia o el boot sequence, se dice en inglés, la secuencia de carga o secuencia de arranque. Eh, Información, digamos, respecto a la apertura del AGP, es decir, de cuando se utilizan tarjetas de video, hay tarjetas de video como estas, ¿verdad? Que vienen acá, son parte de la tarjeta madre. La memoria, ¿verdad? De esta tarjeta de video se toma de la memoria RAM. Entonces a eso normalmente se le llama la apertura, ¿verdad? De la tarjeta o la apertura de memoria. Significa que va a restarle memoria RAM, la tarjeta de video, a nuestra motherboard. Y eso se puede configurar en el BIOS, cuánta memoria le vamos a ceder. Toda la información de configuración, el BIOS, este chip, la mantiene resguardada a través del CMOS, el cual se alimenta de esta batería. Cuando apagamos la máquina, ¿verdad? Ese dispositivo no pierde energía porque la toma de aquí. O sea, esa batería sirve para mantener alimentado el circuito de CMOS, aunque la máquina no tenga energía eléctrica, no esté conectada al suministro, ella siempre va a estar energizado, este chip siempre está energizado para resguardar la información. Cuando la batería se agota, la misma máquina nos comienza a decir de que la batería está mala, que es una low battery, es una batería baja, con carga baja. Significa que ya no va a guardar ni la fecha, ni la hora, ni ninguna otra configuración. Se va a poner a valores de fábrica normalmente la configuración del BIOS. Y cada vez que se enciende la máquina nos está advirtiendo que se tiene que cambiar eso. Claro, se puede cargar la máquina una vez le damos el OK, pero cada vez que se apaga y se vuelve a encender, nos va a estar dando esa advertencia de que la batería tiene que ser cambiada. Entonces, esos dispositivos tienen una íntima y estrecha relación. Vea, ya que el BIOS es el que se encarga de ejecutar, por así decirlo, el proceso de post. Y para ejecutarlo necesita tener información resguardada, porque es la que compara. Al ir enviando señales la máquina a sus diferentes dispositivos, luego de recibir una respuesta, esas respuestas son comparadas con lo que está almacenado en el CMOS y si es igual, pues le da el OK a la carga del sistema operativo. Si hay algo diferente, si hay algo que cambió, nos advierte de esos cambios. Bueno, vamos a dejar la clase del día de ahora hasta acá, ¿verdad? Como les decía, este es un tema bastante, con bastante teoría, bastantes cosas que explicar, ¿verdad? Así que nos vamos a detener un tiempo en lo que sería el post. Que Dios les bendiga, les espero el día de mañana en clases. Muchas gracias. Gracias a ustedes, hasta luego.